Seguimos entonces descubriendo uno más de tantos mitos que muchas veces hemos conocido en la Biblia. Ahora hablemos un poco del bautismo de Jesús. Jesús se bautizó, nos dicen siempre que Él se bautizó para darnos un ejemplo, nos dicen siempre que Él se bautizó para enseñarnos alguna cosa, pero realmente ¿para qué se bautizó Jesús? ¿Qué creemos nosotros? ¿Por qué? Vayamos a la Biblia, tú que tienes tu Biblia ahí en este momento, en tu casa, donde quiera que estés, ve a la Biblia. El Evangelio de Marcos, el primer Evangelio, el más antiguo, es muy interesante lo que nos cuenta. Estamos en un ambiente bonito, nos recuerda quizás el agua que purifica la vida, que purifica el alma. Marcos 1, 9 al 11, dice: por aquellos días Jesús vino desde Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En el momento de que salía del agua, vio los cielos que se rasgaban y el Espíritu Santo como una paloma bajando sobre él. Y se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Perfecto, ¿y esto qué tiene que ver? Llama mucho la atención. Si tú ves en tu Biblia, quizás en tu Biblia diga: los cielos se abrieron. Quizás diga eso. Pero también, si tú vas, como sabemos, la Biblia está escrito en hebreo, en arameo y en griego. Si vamos a la palabra griega, al verbo griego original, este verbo es esquizomenos, que traduce desgarrar o rasgar. ¿Y eso qué tiene que ver? Normalmente cuando uno desgarra algo, rompe algo, ese algo no se puede volver a cerrar. Tiene que coserse quizás, pero ya no es lo mismo, ya no queda igual, normalmente, cuando pasa eso. Siempre y cuando nosotros quizás recordemos que en Mateo también Jesús se bautizó. ¿Qué hizo Jesús en Mateo? ¿Qué pudo haber hecho Jesús en Mateo? Dice en Mateo que los cielos se abrieron y ahí encontramos otro verbo que también es griego. Si quieres lo anotas. También el primero es esquizomenos, rasgar. El siguiente es eneoctesán, Mateo 3:16. El primero es rasgar, el siguiente es abrir. ¿Cuál es la diferencia entre rasgar y abrir? Cuando se rasga no se puede cerrar. ¿Qué eran los cielos en la Biblia? En la Biblia los cielos son la casa de Dios, la morada de Dios, donde Dios habita. El pueblo en el Antiguo Testamento pecaba y los cielos se cerraban, Dios paraba su bendición hasta que el pueblo nuevamente se arrepintiera. Viene Jesús, se bautiza, los cielos se rasgan, no vuelven a cerrarse. El pueblo puede pecar muchas veces, pero Dios no vuelve a cerrar su bendición. El pueblo puede portarse mal, pero Dios no vuelve a cerrar su bendición. ¿Por qué? Porque sencillamente tú y yo somos hijos, somos hijas de Dios. El bautismo de Jesús no es para darnos un ejemplo. El bautismo de Jesús es para hacer un pacto permanente, un pacto irrompible entre Dios y la humanidad, entre el Padre y sus hijos. Pórtense, no importa mal, pero yo igual los voy a estar amando. Pero no por eso te vas a aprovechar. Porque tú dirás: sí, Jesús se bautizó, me hizo un pacto, pero yo me voy a portar mal. Hay otro signo bastante interesante con que se bautizó Jesús. Si tú observas, quizás, si tú puedes observar, si observas el agua que puedes ver aquí detrás quizás, tú te das cuenta que Jesús se bautiza con agua y nosotros nos bautizamos con agua. ¿Pero por qué con agua? El agua en la Biblia no es solo vida, el agua también es muerte. Si no, recuerda el diluvio universal. El agua también es muerte. Y cuando uno se bautiza, uno muere a una actitud antigua, uno muere a un pecado, uno muere a un momento quizás de alejamiento de Dios y va a vivir a la experiencia con Dios. Va a vivir a la experiencia del resucitado, a la experiencia del Hijo, de la hija de Dios. Cada vez que tú leas este texto, cada vez que tú leas este pasaje del bautismo de Jesús, debes recordar no solo que Jesús se bautizó y que Jesús se metió la agüita y ya, se echó una bañadita, dirán algunos. No, Jesús se bautizó primero para hacer un pacto irrompible con la humanidad. Dios con el bautismo de Jesús está diciendo: nunca más cerraré mi bendición, aunque el pueblo quizás se aleje de mí. Es por eso que muchos nos aprovechamos de Dios. Es por eso que muchos nos aprovechamos de la experiencia de Dios. Es por eso que muchos quizás la Biblia, y la leemos. Quizás tienes una Biblia como esta en la casa. Quizás tienes una Biblia
ahí entronada en el Salmo 23, en el Salmo 91. El Señor es mi pastor, nada me falta. Quizás tienes eso. Pero tú debes recordar que cuando tú te bautizas, cuando eres bautizado, cuando has sido bautizado, ese bautismo es para recordarte que Dios siempre tiene la puerta abierta de par en par de bendición para tu vida, para tu familia, para los tuyos. Que tú te bautizaste con agua como la que vemos aquí, con agua que te hizo morir, ahogar ese hombre, esa mujer vieja, y vivir a ese hombre, a esa mujer nueva. Es por eso que Jesús se bautiza con agua. Es por eso que antiguamente los bautismos se hacían en una piscina, uno se metía por una escalerita, se hundía, hacía de cuenta que se ahogaba, luego salía como nuevo, como bañado. ¿Para qué? Para simbolizar que uno estaba muriendo a una antigua actitud, a una antigua experiencia de Dios, a una antigua experiencia de un creyente, y estaba viviendo a una nueva experiencia del cristiano, del comprometido. Eso normalmente pasa. Entonces, tú que ves esto, que me escuchas en ese momento, que escuchas a Dios en ese momento, recuerda, siempre cuando vayas a Mateo y veas que Jesús se bautizó, que Jesús está lleno de la presencia de Dios, recuerdes que los cielos se rasgaron, o sea, nunca más se volverán a cerrar. Jesús no se bautizó porque estaba desocupado ese día y porque quería ser famoso al bautista. Jesús se bautizó para recordarte que Dios vino a hacer un pacto irrompible, indefinido, con la humanidad. Por eso que dice que apareció el Espíritu Santo en forma de paloma. La paloma en la Biblia representa un pacto, el sello de un pacto. Nos recuerda siempre el Salmos, el sello de un pacto, el cual nos va a recordar ese pacto ineludible, ese pacto irrompible entre Dios y sus hijos. Entonces, ya no te preguntes por qué se bautizó Jesús. Pregúntate, ¿para qué se bautizó Jesús? Y yo te pregunto, ¿para qué te bautizaste? ¿Realmente tú al momento de bautizarte estás diciendo, muero a ese hombre viejo, muero a esa actitud antigua y vivo a un hombre nuevo, a una actitud nueva? ¿Realmente cuando te bautizas tú crees que el cielo está desgarrado y cae la bendición y cae la experiencia de Dios plena a tu vida? ¿O solo fue que te bautizaron cuando eras niño, niña y no te acuerdas? ¿O vas y bautizas a tus hijos y quizás no te acuerdas? Jesús no se bautizó por, Jesús se bautizó para. El texto es muy claro. Y se oyó una voz en el cielo que dijo, tú eres mi hijo, mi predilecto. Realmente, Dios, cuando te habla, tú escuchas, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, predilecto o predilecta. ¿Realmente escuchas eso? ¿O qué estás escuchando quizás? ¿Qué estás escuchando? Porque a veces escuchamos, es que Dios me está reclamando, Dios me está tratando mal, Dios está quizás arrepentido de lo que hizo conmigo. Muchas veces quizás escuchamos eso. ¿Pero qué estás escuchando realmente? ¿Escuchas que eres hijo, que eres hija de Dios? Recuerda siempre, los mitos en la Biblia los rompemos no para decir que la Biblia no sirve, sino para encontrar la mayor riqueza. Por eso venimos rompiendo estos mitos. Este mito que Jesús se bautizó para darnos ejemplo, no. Jesús se bautizó para que Dios hiciera un pacto irrompible con la humanidad. Ese pacto, tú te portes mal o te portes bien, siempre va a existir. Porque Dios no rompe ninguno de sus pactos, el que sea, aunque te portes mal, aunque vayas o no vayas a misa, aunque ores o no ores, aunque reces o no reces, Dios igual sigue permaneciendo su pacto. Nunca va a cesar de fluir. Nunca va a cesar de fluir. Aprovechando aquí donde estamos, tú ves el agua quizás como fluye, como corre. Así viene la experiencia de Dios, el amor de Dios. Fluye a tu vida, corre a tu vida. Es una experiencia rica, bonita, que cada vez que tú vayas a un bautismo, que cada vez que tú recuerdes un bautismo, tú digas, oiga, cómo Dios hizo un pacto indefinido conmigo. Dios hizo un pacto que nunca se va a romper. Jesús se bautizó para hacer un pacto entre Dios y la humanidad. La morada de Dios, los cielos se rasgaron, nunca más se van a cerrar, nunca más se van a romper, nunca más van a estar
clausurados a la experiencia de Dios, nunca más. Entonces, el bautismo es para eso, para estar llenos de la experiencia de Dios, para estar llenos del amor de Dios. Otra cosa que quizás podemos decir, hablando de los mitos, porque hay muchos mitos en la Biblia. Hay otro mito que es bastante interesante. Hay un mito que es bastante interesante. Hablemos de otro. Ya hablamos del bautismo. Y ya sabes, el bautismo es para que tú recuerdes el pacto indefinido entre Dios y la humanidad. Y nosotros somos la humanidad. Para eso se bautizó Jesús y recordémoslo siempre. Otro mito, la gente siempre, y de manera especial las señoras, usted señora que quizás me escucha, o usted señor, otro mito dice, ¿se debe someter la mujer a su esposo? Porque dice la Biblia, mujeres sométanse a su marido. Mujeres sométanse a su marido. ¿Realmente la mujer se debe someter? Y así de manera bastante corta, leamos. Dice en Efesios, mujeres sométanse a sus maridos, así como sus maridos son sometidos a Cristo. Mujeres, sométanse. Si tú tienes tu Biblia, si tú tienes un poquitico de tiempo, quizás, si tú no estás tan ocupado, tan ocupada, qué sé yo, puedes leer un ratico Efesios y puedes encontrar cómo Dios está mostrando el amor entre el matrimonio. Efesios 5, 22 dice que las mujeres sean sumisas a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer del mismo modo que Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual Él es el Salvador. Uy, las mujeres escuchan eso y como así, que tengo que someterme. Ya es desgraciado. Es que está diciendo la Biblia que el marido es cabeza de su mujer como Cristo de la iglesia. ¿Y Cristo qué tipo de cabeza es? ¿Una cabeza que se aprovecha? ¿Una cabeza que es irresponsable? ¿Una cabeza que humilla? ¿Una cabeza que no da amor? Someterse significa respetar, significa dejarse guiar. Pero del marido, del esposo que realmente se deja guiar de Cristo. Usted, señora que me escucha, no está obligada a someterse a un marido que sea un sinvergüenza y que sea un antitestimonio. Usted está obligada a someterse a ese esposo que está sometido a Cristo, porque qué cosa tan hermosa para una mujer dejarse guiar de un esposo que se deje guiar por Cristo, sencillamente. Entonces, y llama mucho la atención, si usted ve el versículo 25, 28 y 29 de Efesios 5, para los esposos que me escuchan, o para que usted le recuerde a su esposo, dice: esposos, amen a sus mujeres, amen a su esposa, amen. 3 veces le dice amen, amar perfectamente. Y amar es cuidar, y amar es respetar, y amar es proveer, y no solo proveer cosas materiales, no solo proveer cosas materiales, es proveer de todo. En primer lugar, afecto, en primer lugar, espiritualidad, porque el hombre es cabeza de la iglesia y por consiguiente, como cabeza, debe proveer esa parte espiritual que tanto necesitan hombres y mujeres, que tanto necesitan la esposa, los hijos, los niños. Entonces, este siguiente mito: ¿la mujer debe ser sumisa a su esposo? Claro que sí, porque el esposo debe ser sumiso a Cristo. Si su esposo no es sumiso a Cristo, entonces usted no está en la obligación. Usted no está obligada a ser sometida a su esposo. Nadie la puede obligar a someterse a su esposo si es que su esposo no está sometido a Cristo, sencillamente. Cada vez que usted lea esto, señora, no se sienta mal. No le están diciendo que sea una esclava de un sinvergüenza. Le están diciendo que sea una persona, una mujer que se deja guiar de un hombre pleno, que se deja guiar por Cristo. Recuerde siempre eso. La Biblia tiene mitos. Hay que romperlos porque esos mitos nos atan a muchas cosas y nos alejan de Dios.